2 Crónicas 23. Joiada y la coronación de Joás. A. El plan es puesto en acción. 1:1-7. Joiada y su plan de restaurar a Joás en el trono de Judá. En el 7º año se animó Joiada, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas Azarías hijo de Jeroam, Ismael hijo de Joanán, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaía, y a Elisafat hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los príncipes de las familias de Israel. Y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho a los hijos de David. Ahora haced esto: la tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte, a la casa del rey, y la otra tercera parte, a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán, porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. En el 7º año se animó Joiada, y tomó consigo en alianza a los jefes. Joiada era un hombre piadoso que se preocupó por restaurar el trono de David al linaje de David, y quitárselo a esta hija de Acab y Jezabel. También era el esposo de Josabet, la mujer que escondió al joven Joás y lo protegió de la masacre de Atalía. Y lo más fácil para Joiada habría sido encerrarse en el templo y dejar que las cosas siguieran su curso. Lo más noble era presentarse y enfrentarse con valentía a la maldad desenfrenada de su tiempo. Meller. 2. El mundo está lleno de Atalías, y no es apropiado que los Joiadas permanezcan en sus santos ritos y servicios si hay una necesidad primordial de acción en el campo de batalla del mundo, en la lucha contra el mal. Meller. B. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Por el lugar donde fue hecho el pacto y el contexto del pacto, nos enteramos de que la adoración al Dios verdadero no estaba muerta en Judá. Estos jefes pudieron responder a su responsabilidad ante el Señor. C. He aquí el hijo del rey, el cual reinará. Este fue un momento dramático. Durante 6 años todo el mundo creyó que no había más herederos sobrevivientes del linaje real de David y que no había un gobernante legítimo que desplazara a la malvada Atalía. El secreto tenía que estar seguro porque el hijo del rey hubiera sido asesinado inmediatamente si su existencia hubiera sido revelada. Los jefes debieron haberse sorprendido al ver a este heredero al trono de 6 años. Y una de las razones por las que Atalía pudo reinar durante 6 años fue que nadie conocía otra alternativa. Muchas personas viven bajo el reinado de Satanás porque realmente no saben que existe un rey legítimo listo para tomar el reinado en sus vidas. D. Ahora haced esto: Joiada tenía un plan para deponer a la malvada reina Atalía y reemplazarla con el niño rey. Estos líderes necesitaban seguir su plan cuidadosamente y hacerlo en el día de reposo. Joiada eligió el día de reposo para el día del golpe, porque ese era el día en que los guardias cambiaban de turno y podían reunir 2 grupos de guardias en el templo al mismo tiempo sin llamar la atención. Y fue un trabajo pesado el que hizo, y por lo tanto tomó el camino más sabio, el momento más adecuado. El día de reposo, cuando se reunía la congregación, y al templo, Atalía y sus cortesanos rara vez iban. 2:8-11. Joás es coronado rey. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de las centenas las lanzas, los pevises y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa. Alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: «Viva el rey». Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada.
Este era un plan importante que tenía que seguirse cuidadosamente. Atalía era un enemigo poderoso y muchos tenían intereses personales en su reinado corrupto. B. Las lanzas, los pebices y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios. Estos hombres fueron equipados con armas que datan de los días del rey David. Era apropiado para estos soldados, que colocarían al heredero de la línea real de David en el trono de Judá, usar estas armas que habían pertenecido al rey David. C. Entonces sacaron al hijo del rey. Primero, el hijo del rey tenía que ser revelado. Nadie podía apoyarlo y él no podía tomar el trono que le correspondía hasta que fuera llevado ante el pueblo. D. Le pusieron la corona. Luego, el hijo del rey tenía que ser coronado. Este era el reconocimiento público y oficial de él como rey. Y el testimonio, el hijo del rey tenía que llegar con la palabra de Dios. Joás apareció delante del pueblo sosteniendo los pergaminos de la palabra de Dios. Y Deuteronomio 17:18 dice que el rey debe tener su propia copia de las Escrituras. Esta es la base de la costumbre británica de presentarle al monarca una copia de la Biblia durante el servicio de coronación. Wiseman. F. Y lo proclamaron rey, el hijo del rey tenía que ser recibido. Tenía el derecho real de imponer su reinado, pero en cambio permitió que su gobierno fuera recibido. G. Lo ungieron. El hijo del rey nunca podría cumplir su oficio sin una unción divina. H. Diciendo luego, viva el rey, el hijo del rey recibió elogios una vez que fue reconocido como rey. Y nosotros podemos y debemos seguir el mismo ejemplo en nuestra recepción de Jesucristo, el verdadero Hijo del Rey. 2. ¿No está la condición espiritual de muchos hijos de Dios representada por la condición del templo durante los primeros años de la vida de Joás? El rey estaba dentro de sus recintos, el legítimo heredero de la corona y defensor del culto de Jehová, pero de hecho, la corona estaba sobre la cabeza de la usurpadora Atalía, quien estaba ejerciendo una tiranía cruel y sanguinaria. El rey estaba limitado a una cámara, y la mayoría de los sacerdotes, con todo el pueblo, ni siquiera habían oído hablar de su existencia. Es necesario que haya una unción, una entronización, una determinación de que él ejercerá su poder sobre todo el templo de nuestro ser. Meyer. D. La muerte de Atalía. 1:12-13, su angustia al descubrir el complot en su contra. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas. Y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y dijo, traición. Traición. Y mirando, vio al rey, para la reina madre usurpadora, esto fue un espectáculo espantoso. Durante 6 años gobernó porque creía que no había reclamantes legítimos al trono de David. Ahora ve que un hijo de Ocosías Joás, su propio nieto, escapó de su intención asesina. D. Todo el pueblo de la tierra mostraba alegría. Evidentemente estaban cansados del perverso reinado de Atalía. C. Traición. Traición, el cargo no era infundado. Esto era una traición contra su gobierno, pero fue una traición piadosa y bien fundada contra un gobernante tiránico y malvado. 2:14-15. Ella y sus partidarios son ejecutados. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada. Esto fue a la vez justo y prudente. Fue una sentencia justa contra esta mujer que había asesinado a tantos, y se tomaron precauciones prudentes para que no pudiera oponer resistencia. B. El sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Como sacerdote, Joiada tenía una gran preocupación por la santidad y reputación del templo. Sin embargo, en el lugar por donde entraban los caballos, allí la mataron. Y su propia traición contra el verdadero y perdurable rey de la nación fue derrotada. Así,
tarde o temprano, y de maneras igualmente dramáticas, llega el momento en que aquellos que conspiran y planean contra el cielo y la justicia, se encuentran mirando las evidencias del triunfo de Dios y de la bondad sobre toda su maldad. Morgan. C. Las reformas del sacerdote Joiada. 1, 16-17, Joiada hace un pacto. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey. Esto muestra que Dios quiere que tanto los reyes como los ciudadanos tengan obligaciones mutuas hacia el otro. Ninguno tiene derechos absolutos sobre o contra el otro. Y, junto con la revolución política de Joiada vino un avivamiento religioso correspondiente que el rey, el sacerdote y la ciudadanía juntos, serían el pueblo del Señor. Payne. 2. El clímax no es la coronación de Joás, sino un pacto que renueva la relación de la nación con Dios. Selmen. B. Que serían pueblo de Jehová. El pacto fue entre Jehová y el rey y el pueblo. Se volvieron a comprometer a honrar, obedecer y servir a Dios. C. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron. En 2 Reyes 10 Jehú supervisó la destrucción del templo de Baal en Samaria. Aquí el templo de Baal en Jerusalén fue destruido. Y apropiadamente destruido por el pueblo. Y no se detuvieron con destruir solo el edificio. Continuaron destruyendo tanto los objetos sagrados dedicados a Baal como matando a Matán, sacerdote de Baal. La ejecución de Matán el sacerdote de Baal cumplió con el requisito de la palabra de Dios dirigida contra aquellos que llevaran a otros a la religión falsa. Deuteronomio 13, 5-10. Payne. 2, 18-21, Joiada restaura los planes adecuados de adoración y servicio. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas, y a los principales, a los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová, y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalia a filo de espada. Según David los había distribuido, como está escrito en la ley de Moisés. El sacerdote Joiada tuvo cuidado de restablecer estas prácticas y costumbres de acuerdo con los patrones bíblicos, basado en lo que Dios había revelado a David y Moisés. Y, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo, si también tuviéramos provisiones de tales porteros, para mantener al inmundo fuera de las santas ordenanzas. B. Sentaron al rey sobre el trono del reino, después de más de 6 años oscuros. Ahora el legítimo rey de Judá una vez más gobernaba sobre su agradecido pueblo. No es de extrañar que se regocijó todo el pueblo del país. Y el regocijo del pueblo aumentó el gozo de la adoración en el templo y sonó una nota inaudita desde los días de Josafat, 2 Crónicas 20-27. El hecho de que la ciudad estuviera en silencio era una señal de la bendición de Dios, que a menudo seguía a actos especiales de fe y obediencia. Véase 1 Crónicas 4:40, 22:9, 2 Crónicas 13:23, 14, 4-5, 20-30. Selmen. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.